El lenguaje de programación Python fue concebido a fines de la década de los 80 y su implementación comenzó en diciembre de 1989 por parte de Guido van Rossum, quien creció en los Países Bajos. Python recibió su nombre de un programa de televisión llamado Monty Python's Flying Circus, que era el favorito de Van Rossum, quien consiguió un trabajo como programador en un lugar llamado CWI, que es una especie de laboratorio de investigación financiado por el gobierno de Países Bajos, y allí hacen investigación avanzada en matemáticas e informática. Su primer trabajo fue en un equipo que desarrollaba un lenguaje de programación llamado ABC, y el propio Guido Van Rossum afirma que todo lo que sabe acerca del diseño de lenguajes de programación lo aprendió en aquel proyecto. ABC finalmente no tuvo éxito y Guido pasó a desarrollar en otros proyectos. La clave para todo este tema de Python fue Ameba, que era un sistema distribuido que estaba siendo desarrollado en colaboración del CWI y una de las universidades de Ámsterdam. En algún momento Guido se dio cuenta de que cada aplicación que tenía que escribir para Ameba era básicamente un shell script o un programa en C, y encontró desventajas en ambas opciones. De esta manera comenzó a desear que hubiera un tercer lenguaje que fuera interpretado y más fácil de usar o más conciso en cuanto a su expresión, como shell scripting, pero sin los inconvenientes de legibilidad que pueden llegar a tener los scripts en shell. Comenzó entonces a trabajar en una idea de crear y construir su propio intérprete y pensó que podía recuperar el tiempo invertido en hacerlo con el aumento de productividad que generaría su trabajo, no solo para él, sino para todo el equipo. Estuvo entonces como 3 meses trabajando en esto y Python paulatinamente se volvió exitoso, retornando dividendos después de aproximadamente un año. Python fue entonces lanzado como una especie de proyecto de código abierto en 1991, aunque esos términos no se han inventado en aquel entonces. Me refiero a código abierto u open source en inglés. Casi de inmediato una pequeña comunidad de amantes de Python comenzó a crecer y la gente comenzó a correr la voz sobre Python y empezaron a contribuir y a evaluar las contribuciones de los demás. Y estas personas dejaron que Guido tuviera la última palabra sobre si estaba de acuerdo o no con alguna contribución en particular al lenguaje. En el año 2000 se lanzó Python 2.0 con muchas características nuevas importantes, incluyendo un nuevo garbage collector, entre muchas otras. En 2008 fue lanzado Python 3.0, que después de un largo periodo de pruebas salió con muchas características principales nuevas que también actualizaron la compatibilidad con versiones anteriores como Python 2.6 y Python 2.7, que seguían siendo muy usados en aquel entonces. En 2018, Guido van Rossum renunció a su puesto de liderazgo en Python y la comunidad se encuentra actualmente en medio de definición sobre cuál es la mejor manera de lograr que el gobierno sea adecuado para Python. Te dejo en la descripción del video con una lista de posibles recursos donde puedes conocer más sobre la historia de Python. Estaré publicando más videos en los que entraremos en detalles sobre la programación y todas las cosas maravillosas que se pueden hacer en este gran lenguaje. Muchas gracias.